Efesios 4, versículo 1. Dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pueden sentarse, hermanos. Hay versículos de la Biblia que cuando uno los lee es inevitable hacerse preguntas. Uno de ellos que hace referencia al momento en que el Señor Jesús encontró en el templo al hombre que había sido sano en el estanque de Betesda. Y le dice unas palabras: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Estoy leyendo en Juan 5, 14. Yo me hice varias preguntas. ¿Y el paralítico sanado por el Señor, las fuerzas o la capacidad para continuar viviendo sin pecar? ¿Qué pecados podía haber cometido este hombre durante los 38 años que estuvo enfermo? ¿Qué podía ser peor? Peor que esto, que una enfermedad de 38 años. ¿Podía este hombre sanado a partir de ese momento tener una vida diferente a la que había experimentado hasta ese día? El texto en sí no nos da las respuestas. Sin embargo, me parece que es el anticipo de la nueva dispensación que habría de comenzar después de la muerte y resurrección de Cristo. Porque afirmo esta tarde que después de la obra del Señor Jesús en el Calvario, es posible una vida diferente. Ese es el título de esta reflexión: una vida diferente. Cuando leemos nosotros la carta del apóstol Pablo a los Efesios, algunos la llaman la carta reina de las epístolas. Ella nos aporta la respuesta y nos dice: sí, es posible vivir una vida diferente. El capítulo 1 de Efesios nos habla de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. La Biblia dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice allí que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que nos predestinó para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad. Que todo eso era para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Se nos dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Que esas riquezas de su gracia las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Esto según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que en Él tuvimos herencia, porque fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todo eso rematado o concluido con la afirmación que en Él nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué mejor manera de describir la posición que tenemos? Pero en el capítulo 4 se encuentra un punto de inflexión. Es decir, un punto que conecta una parte de la carta con otra. Es el corazón de este escrito, porque la carta del apóstol Pablo a los Efesios tiene 6 capítulos. Los 3 primeros son doctrinales y los 3 últimos son de la parte ética o práctica. Y este versículo está ubicado allí en el centro, el que leímos. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Me parece entonces que este texto es un texto trascendental. Y uno leyendo la carta, hermanos, se da cuenta la manera en que el apóstol Pablo se dirige a la iglesia. En este versículo, él se dirige a través de un ruego. Os ruego. Pero en el capítulo 4 y en el versículo 17, él les dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no es un ruego, es un requerimiento. Pero en el capítulo 5 y versículo 1, más que un ruego y más que un requerimiento, el apóstol da un mandamiento. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Estos tres mensajes o solicitudes del apóstol a la iglesia están sustentados. Porque es natural que cuando uno tiene un ruego o un requerimiento o un mandamiento, uno tiene que sustentarlo en algo.
tiene que haber un respaldo a esa solicitud. Y mirando el sustento del requerimiento, del ruego y de la orden, nos surgen entonces las tres razones principales por las que el apóstol se atreve a afirmar que podemos vivir una vida diferente. Vamos a ver esas tres razones principales. El ruego lo conecta el apóstol Pablo como el llamamiento. Cuando dice, os ruego que vivan de una manera digna, que vivan como deben vivir quienes como ustedes, y yo diría aquí, como nosotros, hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios. Aquí estamos porque un día Él nos llamó. Y ese llamamiento es una expresión de la voluntad y la soberanía de Dios. Siempre me impactó mucho los textos que dicen que Él llamó a los que Él quiso. Y aquel texto que dice que Él reparte los dones como Él quiere. Él es soberano. Y claro, hay un llamado general a la salvación, porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Pero hay llamados específicos a la iglesia, que no se le hacen al mundo como la totalidad de los hombres que viven en el planeta Tierra, sino que hay llamados que son exclusivos para la iglesia. Este es un llamado exclusivo, porque es dado a aquellos que han sido elevados a esa posición, y yo diría que es una posición inigualable, pero iría mucho más y diría insuperable. La posición que nosotros tenemos en Cristo, nadie la puede igualar. La posición que tenemos en Cristo, nadie la puede superar. Estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. El ruego entonces está sustentado en el llamado. Es una invitación a que vivamos a la altura de nuestra posición. Cuando se habla entonces de este llamado que Él nos hizo, encontramos la primera razón por la que es posible vivir una vida diferente, el llamado. En segundo lugar, el requerimiento que Él hace en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis
como los otros gentiles. Y aquí entonces el apóstol Pablo está hablando no del llamamiento, sino del cambio que él ha hecho en nuestras vidas. Porque Jesucristo ha cambiado nuestras vidas. Yo levanto mi mano esta tarde y digo, sí. Él ha cambiado nuestras vidas. Y entonces, ¿qué mejor manera de dilucidar o de aproximar a los oyentes a una verdad que usar un recurso literario que es muy común en el apóstol y que es muy común en la Biblia, que se llama el contraste? Que los que de pronto manejan un lenguaje más elaborado lo llaman yuxtaposición, que consiste en colocar una idea al lado de la otra, o una cosa al lado de la otra para marcar sus diferencias, y a través de sus diferencias nosotros comprendamos mejor lo que se nos quiere decir. Pero Pablo va al extremo de esa práctica, porque el extremo de esa práctica es la antítesis. Es decir, cuando yo coloco una idea aquí y luego coloco al otro lado la opuesta. Como cuando la Biblia dice que así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces el apóstol Pablo va a la antítesis, que es el lenguaje de los proverbios. Los proverbios son un buen ejemplo del recurso literario de la antítesis. Y mire lo que él utiliza en el capítulo 1, habla de un mundo dividido. Porque cuando Jesús vino, o nuestro Dios se manifestó en carne, encontró un mundo dividido entre griegos y bárbaros, entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres, entre amos y esclavos, entre sabios e ignorantes. Y el mundo no ha cambiado mucho. Todavía vemos naciones. Pero el Señor vino a probar que hay un pueblo distinto, que hay un pueblo que está unido en Él. Por eso Él dijo, ya no hay judío ni griego, ni varón ni hembra, ni esclavo ni libre. Ahora nosotros somos uno en Cristo Jesús. Para un mundo dividido, la antítesis de un pueblo unido. En el capítulo 2, haciendo gala de ese recurso, el apóstol Pablo contrasta la muerte con la vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y juntamente con el Señor nos resucitó. La muerte y la vida. En el capítulo 3 habla de un misterio oculto y un misterio revelado. El misterio revelado es que los gentiles son copartícipes y coherederos de las promesas de Dios a través del Evangelio.
Y ahora en el capítulo 4 usa también el recurso de la justa posición o del contraste o de la antítesis, hablando del cambio hecho en nuestras vidas. Entonces él habla de los gentiles que no conocen a Dios y de nosotros los que conocemos a Dios. Y es bien claro el apóstol. Justamente allí, en el versículo 17, al final del versículo, está citando las características propias de aquellos hombres que no conocen a Dios. Dice que andan en la vanidad de su mente, que andan con el entendimiento entenebrecido, que viven una vida ajena a la vida de Dios, que andan en la ignorancia, que andan en la dureza de su corazón, que andan sin sensibilidad, es decir, que han perdido la vergüenza, que andan entregados a la lascivia, a toda clase de vicios, que cometen toda clase de impurezas o indecencia. Todo eso parece un cuadro bien fiel que describe cómo éramos nosotros en otro tiempo. Pero la Biblia no solamente lo dice, sino que nosotros lo corroboramos, porque nosotros ya no vivimos como antes. Cuando los malos deseos dirigían nuestra manera de vivir, hemos cambiado completamente nuestra manera de pensar. Vivimos como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces fíjese usted el contraste que el apóstol Pablo presenta. La Biblia entonces en esta parte nos habla de un viejo hombre y de un nuevo hombre. Ese nuevo hombre es creado según Dios. Me gusta la manera en que en algunos textos o traducciones, cuando dice que somos creados, dice que somos el poema de Dios. Como si Dios se hubiera inspirado para hacer una obra magnífica. Y qué grande inspiración la de Dios. Aquí está ese pueblo creado por Él. Ese hombre nuevo tiene un sello característico. Mire lo que dice, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, el nuevo hombre desecha la mentira. Eso de exagerar no va con el nuevo hombre. Eso de copiar en los exámenes, en las pruebas, en las evaluaciones, no va con el nuevo hombre. Eso de hacer trampas no va con el nuevo hombre. Eso de faltar a las promesas no va con el nuevo hombre. Eso de traicionar la confianza depositada en él no va con el nuevo hombre.
Eso de adular a la gente para sacar provecho de ella no va con el nuevo hombre. Eso de manipular la declaración de renta tampoco va con el nuevo hombre. Porque el nuevo hombre desecha la mentira. El nuevo hombre es veraz. Por eso dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque Pablo tiene una forma de decir las cosas que a uno lo deja plenamente convencido y lo deja satisfecho. ¿Por qué razón nosotros tenemos que hablar verdad cada uno con los otros? Dice, porque somos los unos de los otros. Somos un cuerpo. Es tan impensable que un cristiano le mienta a otro, como lo sería que un nervio enviara un falso mensaje al cerebro, o que el ojo engañara deliberadamente al resto del cuerpo cuando se avecina un peligro. El ojo le avisa al cuerpo cuando viene un peligro, y por eso es que uno esquiva el peligro, porque el ojo le habla la verdad al cerebro. ¿Usted se imagina que un nervio de nuestro cuerpo le dijera al cerebro, está frío, cuando en realidad está hirviendo y está totalmente en ebullición? El cuerpo se quemaría. Así nosotros somos miembros los unos de los otros, como en un cuerpo, y por eso hablamos verdad cada uno con el otro. El nuevo hombre tiene la ira bajo control. Airaos, pero no pequéis. El nuevo hombre es honesto. El que robaba o el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos en lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mientras el viejo hombre roba, el nuevo hombre comparte. El nuevo hombre es solidario. El nuevo hombre edifica con sus palabras. El nuevo hombre es benigno, es compasivo y es perdonador. Nada tiene que ver el nuevo hombre con el viejo hombre. La metáfora del vestido llamado viejo hombre y del vestido llamado nuevo hombre no puede ser más elocuente. Nos hemos despojado del primero y nos hemos vestido del otro. Y todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos. Él nos quitó los harapos malolientes y nos dio un vestido nuevo. Aquí hay una iglesia bien vestida. Está vestida del nuevo hombre. El nuevo hombre no le da lugar al diablo. Y el nuevo hombre es llamado a no contristar el Espíritu Santo.
Entonces la segunda razón por la cual se puede vivir una vida diferente tiene que ver con el cambio que el Señor ha hecho en nosotros. Y note usted qué gran cambio. Pero la tercera razón, que surge del capítulo 5 y versículo 1, cuando dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo lo leo de esta manera, permítame hacerlo. Como somos hijos de Dios, podemos imitarlo a Él. Pero no es una imitación que pudiera darse en el sentido de que es simplemente una apariencia o algo ficticio. No. Es una imitación que surge de lo que nosotros somos. Fíjese usted que un águila le enseña a volar a sus polluelos porque son águilas como ella. Yo no me imagino a un águila a volar a un rumiante. Porque es que el rumiante tiene otra naturaleza. Nosotros podemos imitarlo a Él porque somos sus hijos. Esto no se lo dice Él a los que no son sus hijos, se lo dice a sus hijos. Quiere decir que tenemos el código genético que Él tiene. ¿Verdad que sí? Es en ese sentido que lo podemos imitar a Él. Los que lo pueden imitar a Él tienen que haber nacido de nuevo. Y nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora les dice que deben andar en amor, como también Cristo nos amó. Yo he pensado lo siguiente y lo comparto con ustedes, hermanos, esta tarde. Cuando se habla de los mandamientos de Dios en el contexto del antiguo pacto, se habla de algo que para los que oyeron ese requerimiento, se les hizo imposible poder cumplirlos por causa de su debilidad, su naturaleza pecaminosa. Pero ahora que el Señor ha hecho una obra en nosotros, los mandamientos que Él nos da no nos son gravosos. A nosotros nos tienen que decirnos, mire, vaya al culto, porque es que esto nos gusta a nosotros. A nosotros no nos tienen que decir que cantemos a Dios, es que esto nos agrada a nosotros. A un predicador no le tienen que decir, predicador, predique, a esto nos agrada a nosotros. El problema y la tristeza de un predicador es cuando no lo dejan predicar. Pero créame que yo aquí estoy feliz predicando la palabra. Es en ese sentido que los mandamientos del Señor no nos son gravosos por la participación de su naturaleza, porque Él nos hizo partícipes de su naturaleza. Es como si yo un día osara decirle a un tigre, tigre, te ordeno que comas carne. El tigre dice, ¿qué clase de mandamiento es ese? Y si yo le ordeno a un águila que vuele,
¿Qué clase de mandamiento es ese? Cuando Dios nos da un mandamiento, para nosotros los mandamientos no son una carga, son un deleite. La oración para nosotros no es una carga, es un gozo. ¿No ha visto a dos enamorados hablando hasta las 11 y 12 de la noche y tienen que decirle, bueno, ya basta? Dice, no, es que todavía nos falta hablar otro poquito. Mis hijas cuando hablaban con sus amados, teníamos que despacharlos de la casa. Y cuando llegaban a la puerta, en la puerta se hacían una segunda visita. El hombre se iba, sonaba el teléfono. Y ahí estaba el enamorado. Pues nosotros estamos enamorados. Por eso el mandamiento de andar en amor no nos es gravoso. Y fíjese usted que para sustentar ese ruego dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, digámoslo de esta manera, que su muerte es como una ofrenda perfumada. Y eso es lo que representa para nosotros la obra del Calvario. Entonces la invitación o llamémoslo así, es gravoso, es a vivir como hijos amados. Pero más adelante el apóstol Pablo hace un contraste también en este mismo orden de ideas entre las tinieblas y la luz. Y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es que, hermano, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes vivíamos así, pues no le conocíamos. Pero ahora le conocemos. Hemos pasado a la luz. El mundo de las tinieblas es el mundo de las luces tenues, de las cortinas corridas, de las puertas cerradas, de las instancias secretas, del que nadie lo sepa, del que nadie se entere, del que guarde silencio, de cuidadito lo cuentas. Ese es el mundo de las tinieblas. Pero nosotros andamos a la luz. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 11 de ese capítulo, que nosotros no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendemos. Fíjense que participar es un extremo y reprender es otro. Sigue en ese método, recurso literario de hacer contrastes. Y mire lo que el apóstol Pablo añade, también usando esa yuxtaposición, contraste o comparación extrema. Cuando dice en el versículo 15, mirad pues cómo andéis con diligencia, o mejor, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios.
contrasta la necedad con la sabiduría. Hermanos, vivir de esa manera es vivir a la luz de nuestra posición como hijos de Dios. Andar como necios es descender de este elevado plano a la conducta de hombres mundanos. Pero nosotros pensamos bien lo que hacemos. Y el andar en sabiduría, dice el apóstol Pablo, redunda en beneficio nuestro. Si alguien es beneficiado, somos nosotros. Porque nos lleva a aprovechar bien el tiempo. Porque nos lleva a buscar y a anhelar, agradar a Dios. Porque yo me identifico con usted esta tarde. Nosotros queremos agradar a Dios. Porque está bien que nos pregunten cuántos están contentos con el Señor y todos decimos amén. Pero que nos digan cuántos creen que el Señor está contento. Ya el amén es un más poquito, ¿verdad? Pero aquí no se trata de que usted esté contento con Él. Aquí se trata de que Dios esté contento contigo. Eso es andar como sabios. Andar como sabios es comprender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Vivir como hijos amados, vivir como hijos de luz y vivir como sabios. Note usted, hermano, que el énfasis de la vida antigua es la ignorancia y el énfasis de la vida nueva es el conocimiento de Dios. El aprendizaje de la enseñanza de Jesús. Por eso en el capítulo 4 y versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, nosotros somos lo que somos porque estamos en la escuela del Maestro. Y ahora les quiero decir, hermanos, que todo esto entonces es una obra de Dios. Cuando se habla de las razones por las cuales podemos vivir una vida diferente, nos damos cuenta que todo esto es una obra de Dios. Los agentes principales de su obra son la enseñanza de la palabra, porque le hemos oído, hemos sido por él enseñados y seguimos la verdad que él nos enseñó. En la escuela de Cristo aprendemos a despojarnos y a vestirnos, a renovarnos en el espíritu, a renovar el espíritu de nuestra mente. El aprendizaje en la escuela de Cristo influye en los procesos mentales para razonar desde la perspectiva de Dios. Por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. El otro agente de su obra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una base fija sobre la cual él obra. Y la base fija sobre la cual obra el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo une, invita a guardar la unidad.
nos lleva a hacer todo lo posible por guardar la unidad, a pesar de las diferencias individuales. El Espíritu Santo enlaza en el vínculo de la paz. Es como el cemento que une un ladrillo de otro y lo hace tan sólida esa unión que quedan allí adheridos el uno con el otro. Ahora hay pegamentos que unen partes y el elemento se puede romper por cualquier lado menos por donde fue pegado. Son pegamentos muy avanzados y el Señor nos ha pegado, nos ha unido, y el pegamento con que nos tiene unido es el vínculo de la paz. Por eso Él nos invita, en lo que dependa de nosotros, a estar en paz con los hombres. El mundo pide paz, busca paz, construye misiles para guardar la paz, construye tanques para guardar la paz, hace tratados, hace convenios, firma documentos y no hay paz, porque no conocen aquel que dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Las 7 positivas verdades que constituyen la unidad: un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. El Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. El Espíritu Santo da fruto. Nos hace amables, nos hace pacientes, nos hace bondadosos, nos hace equitativos, nos hace veraces. Y el Espíritu Santo influencia nuestras vidas. Hay otro contraste marcado que el apóstol Pablo presenta, el del versículo 18 del capítulo 5. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hay un marcado contraste. Así como el vino embriaga y controla a la persona y hace a la persona estar bajo su influencia, la hace vehemente y en algunos casos la hace tambaleante en su caminar, así el Espíritu Santo embriaga de gozo, nos dota de poder y endereza nuestro caminar. Por eso yo puedo afirmar esta tarde, tomando esta carta a los Efesios, que sí es posible vivir una vida diferente. Y yo no quisiera pasar por alto, hermanos, la oración de Pablo por los Efesios. Y yo diría que debería ser la oración de cualquiera por la iglesia. En el capítulo 3 y en el versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
Mire, hermanos, hay 3 razones por las que Pablo ora. Hay 3 preposiciones ahí para que nos indica el propósito o el para qué es la oración. Porque nosotros no oramos por orar. No, hay un propósito en nuestra oración. Entonces el primero es, la primera petición es para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Los gimnasios están llenos de hombres que se quieren fortalecer físicamente, los bíceps, los tríceps, qué sé yo, tantos músculos que hay, ¿verdad? Pero aquí hay un gimnasio distinto para fortalecer el hombre interior por su espíritu. La segunda es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No es una residencia temporal, es una residencia permanente. Cuando usted construye una casa y la diseña, usted pone las condiciones y dice, es que yo voy a vivir ahí. Y yo voy a construir esta casa para yo sentirme bien. Y usted no se imagina que usted entre a su casa y le tengan vedado la entrada al baño, o que le tengan vedada la entrada al cuarto de dormir, o que le tengan vedada la entrada al patio de la casa. Usted anhela poder moverse ampliamente por su casa, ¿verdad? Y en esta casa que somos nosotros, no debe haber ninguna puerta cerrada para el dueño de la casa. El dueño de la casa quiere moverse libremente por ella. Y si usted le cerró algún área de la casa, yo le invito esta tarde, en el nombre de Jesús, que la abra. Que Él no sea contristado con palabras, hechos, pensamientos, motivos o acciones. Que el señorío de Cristo se extienda sobre los libros que leemos, sobre el trabajo que realizamos, sobre el dinero que gastamos, las palabras que pronunciamos, los pequeños detalles de nuestra vida, que cada una de esas cosas hablen de que Jesucristo es el Señor. Porque eso nos va a permitir arraigarnos y cimentarnos en amor. Hace poco estaba en una charla con un grupo de pastores, hablando de los principios bíblicos, y un pastor me hizo un aporte que me agradó. Dijo, hermanos, porque estábamos hablando de que el fruto de un árbol dependía de 2 cosas. 1, la calidad de la semilla, y 2, del lugar donde estuviera sembrado. La semilla puede ser buena, pero si está sembrada en mala tierra, no da fruto. La tierra puede ser buena, pero si la semilla es mala, no da buen fruto tampoco. Se necesita buena semilla. Nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua que da el fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacemos prosperará. ¿Y qué fue lo que me dijo ese pastor? Que el cedro del Líbano tiene tanto de alto como de raíz. Quiere decir que si tiene 3 metros de alto, tiene 3 metros de raíz.
Quiere decir que Él crece para arriba y crece para abajo. A veces nosotros estamos muy interesados en crecer para arriba, para que los hombres nos vean. Pero es necesario crecer para abajo. Chamatas. Y así podemos estar arraigados y cimentados en amor para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Esa es la segunda petición. Y la tercera, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, yo cuando leo esto me sorprendo, porque un término absoluto excluye a otro término absoluto. Hablar de toda la eternidad es una redundancia, porque la eternidad de por sí ya es un término absoluto. El todo es otro término absoluto. Toda la eternidad es una redundancia. Es como decir subir para arriba y bajar para abajo. Es una redundancia. Pero el único que resiste redundancias y no le quedan grandes se llama Jesucristo. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Pero que se lo apliquen a Él, pues claro que se lo tenemos que aplicar a Él, pero que Él nos lo aplique a nosotros, eso me llama la atención, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Nuestro Dios es extraordinario. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es grande. Framahasaya. Hermanos queridos, esto que yo he expuesto esta tarde, a alguno le puede pasar por la mente, es que es una petición atrevida y aparentemente imposible. Pero hay una razón por la cual Él se atreve a pedirnos lo que nos pide. Yo me uno a las palabras de alguien que piensa que Dios no nos pediría algo que no pudiéramos hacer. No, cuando Él nos pide algo, es porque estamos capacitados de hacerlo. Y cuando nos pide todo esto, andar como hijos de luz, andar como hijos de Dios, andar como sabios, andar con el nuevo hombre. En esta oración de Pablo encontramos una razón poderosa. Y está en el versículo 20 del capítulo 3. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Usted pide una cosa, pero Él puede ir más allá de lo que usted pide. De lo que pedimos o entendemos. Usted entiende una cosa, pero Él va más allá de lo que usted entiende. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria
y donde en la iglesia en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Las huestes angélicas, el sol, la luna, las estrellas, los animales, las aves, los peces, el granizo, la niebla, el viento, los montes, nos hablan de su sabiduría. Israel, las naciones, los viejos, los jóvenes, todos están dispuestos para alabar el nombre del Señor, dice el Salmo 148. Pero hay otro grupo dispuesto a brotar gloria sin fin para Dios, y ese grupo dispuesto es la iglesia. Un testimonio eterno en sus vidas, en la proclamación del Evangelio, en su vida de servicio. La duración es por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y ante esta declaración, la respuesta de nuestros corazones es amén. Llegará un día cuando el Señor, porque así lo dice Efesios, ya lo está haciendo Él. En Efesios capítulo 3 y versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Si el Señor tiene algo que mostrar a esos principados y a esas potestades, no es el universo, no son la luna y las estrellas, no, Él tiene todavía una obra más grande. Y llegará un momento en que Él va a presentar a esta iglesia y va a decir, sí se puede vivir una vida diferente. Él va a mostrar esta iglesia. Y cuando Él la muestra, está perfecta. Y cuando yo le digo perfecta, usted como que abre los ojos y dice, no puede ser. Porque nos miramos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice, no puede ser que Él diga que somos perfectos. Pero es que hay una cosa, nosotros vemos la obra en proceso y Él la ve terminada. Pasa como cuando le trajeron al escultor del David, esa escultura famosa. Él mandó a los ayudantes que le trajeran piedra de la cantera y los ayudantes le trajeron la piedra y estaban pendientes a ver qué decía el maestro. Y cuando el maestro vio la piedra así cortada a puro cincel, dijo, está perfecta. Y ellos no le veían la perfección por ningún lado. El maestro escultor dijo, solo hay que quitarle lo que sobra. Y ahí está la perfección. El Señor nos está quitando lo que nos sobra. Y aquí está la obra perfecta de Él.
Oh, yo siento la presencia del Señor acá. Nos rehusamos a vivir una vida mediocre. Hemos pasado de muerte a vida. Somos criaturas. Dios no remienda a pecadores. Lo que Dios hace, lo hace bien. Digamos, lo hace bien. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de luz. Nos rehusamos a vivir como necios. Rehusamos a la embriaguez del vino. Queremos ser llenos. Queremos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y permítame, hermano, para terminar, preguntar, ¿cuántos quieren ser llenos? ¿Por qué no viene aquí adelante con su mano levantada para decir, Señor, yo vivo una vida diferente?